Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de andar en presencia de Dios. A lo largo de la larga y azarosa vida de Abraham, Dios le dio diferentes mandatos que él siempre obedeció mediante una profunda fe y obediencia. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. No es de extrañar, por tanto, que el Nuevo Testamento diga de Abraham que es el padre de todos los creyentes y que todos los que son de fe son hijos de Abraham. Hoy hablaremos de otro mandato de Dios a Abraham que se encuentra en Génesis 17:1 y en el que le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entender estas breves palabras es muy importante para comprender la fuente de la fe y de la obediencia de Abraham e imitar su comportamiento. Veamos. Abraham recibió el mandato de andar delante de Dios. ¿Qué significa la frase anda delante de mí que aparece en Génesis 17:1? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa esta frase? En el texto leído, el término delante no actúa como adverbio locativo, como sí lo hace en otros textos. Por ejemplo, Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En Génesis 17:1, anda delante de mí, es en el contexto en el que aparece el adverbio locativo más el posesivo tónico, con el significado de en presencia de mí, como nos confirma las traducciones de este texto en la Nácar Colunga y en la versión de la Biblia de Jerusalén. En Génesis 17:1 dice la primera, Yahvé dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Y el segundo texto dice, Yahvé dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Así pues, andar delante de Dios en Génesis 17:1 es vivir en la presencia de Dios de forma constante. Como nos dice Génesis 5:22 de Enoc, caminó Enoc con Dios, otra forma de decirnos lo mismo, estar en la presencia de Dios o caminar con Dios. En definitiva, es una actitud de fe, de vida, en la que una persona vive teniendo a Dios siempre presente en su vida. Nos dice Génesis 19:27, subió Abraham al lugar donde había estado delante de Jehová. Y el mismo texto es traducido por la versión de la Biblia de Jerusalén, Abraham fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Así pues, andar delante de Dios, andar en la presencia de Dios, es tener una conciencia de la presencia del Dios omnipresente y omnisciente en torno a uno mismo. Si Él, si Dios conoce cuánto somos y cuánto hacemos, debemos cuidar nuestra actitud y conducta ante Él. Por tanto, una persona que anda delante de Dios, que anda en la presencia de Dios, siempre tiene como algo muy claro que Dios lo ve todo, que ve todo lo que Él hace, todo lo que dice, y que por tanto debe cuidar lo que hace y lo que dice, porque Dios lo está viendo y Dios lo está contemplando para agradarse o para desagradarse en función de lo que hagamos. ¿Qué es, por tanto, una vez más, y cómo se anda en la presencia de Dios? Ya hemos apuntado alguna cosa,
pero ahora vamos a subrayarlo de una manera más clara. Andar en la presencia de Dios es una vida en la que se cree que el poder de la palabra de Dios suple nuestras deficiencias. Génesis 17:3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Es saber que tenemos siempre un recurso disponible en nuestra vida. El creyente que anda delante de Dios, que anda en la presencia de Dios, sabe que tiene siempre de parte de Dios una palabra, un mensaje sobre diferentes asuntos, sobre diferentes temas en los que el creyente se puede ver reflejado, en los que el creyente puede verse aconsejado por Dios, o incluso donde el creyente puede ver, mediante el mandato de Dios, que tiene un camino a seguir, y no cualquier camino, sino el camino de Dios. Andar en la presencia de Dios es saber que Dios está ahí, pero que está ahí con su palabra, con su palabra. En Romanos 4, 3 y 18, el apóstol Pablo se pregunta, ¿qué dice la Escritura? Está pensando en asuntos de la vida, en asuntos cotidianos, está pensando en enseñanzas de Dios, y él dice, ante estos asuntos, ¿qué dice la Escritura? Es decir, lo que la palabra de Dios diga debe ser nuestra norma de fe, nuestra norma de conducta. No podemos hacer lo que nos dé la gana, no podemos seguir la corriente de este mundo, porque si andamos en la presencia de Dios, tenemos su palabra que Él nos ha dado para que la tengamos como brújula en nuestra vida. Brújula que guíe nuestros pasos, brújula que nos diga hacia dónde tenemos que dirigirnos y hacia dónde no. Dice Romanos 4, 3 y 18, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En una disyuntiva en la que se vio Abraham, él creyó. Él creyó. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le había dicho Dios? Así será tu descendencia. Y en esa disyuntiva, él creyó a Dios. Creyó lo que Dios le dijo. Así pues, el creyente que anda en la presencia de Dios, en cualquier momento de su vida en el que tenga que saber qué hacer, qué camino tomar, no está solo. Si está en la presencia de Dios, si anda en la presencia de Dios, tiene su palabra. Su palabra que es como una especie de mapa que el creyente debe seguir para conocer el camino recto, la decisión a tomar en cualquier asunto de nuestra vida. Por tanto, andar en la presencia de Dios es una vida en la que se es consciente de que tenemos un referente, que tenemos un camino marcado por Dios. Andar en la presencia de Dios es una vida de fe, en la que no solamente sabemos la dirección, porque Dios nos la dice en su palabra, sino que esa misma fe nos da las fuerzas, por la gracia y el poder de Dios, para perseverar en el camino que Dios nos marca, para seguir el camino que Dios nos marca. Por tanto, andar en la presencia de Dios es conciencia de Dios, de su palabra, de su voluntad, pero también fuerzas para seguir esa voluntad. Dice Romanos 4, 19 al 21, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este texto nos muestra un momento de la vida de Abraham en la que él tuvo que contrastar lo que Dios le decía con las condiciones de vida que tenía. Su edad, su avanzada edad, la esterilidad de Sara. Dios le decía que le iba a dar un hijo, pero las condiciones de su vida, de su esposa, eran adversas, eran contrarias a lo que Dios le decía. Pero él andaba en la presencia de Dios. Y esto hizo que pusiera la palabra de Dios por encima de las circunstancias, que confiase en la palabra de Dios por encima de lo que sus ojos le mostraba, de lo que veía, de la realidad que tenía delante. La palabra de Dios, la palabra de la promesa, era superior a la realidad propia, a la realidad humana. Porque Dios puede alterar esa realidad, porque Dios puede cambiarla, porque Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada difícil o imposible. Por tanto, andar en la presencia de Dios es una actitud de saber el norte, la dirección, pero también de tomar esa dirección confiando en el poder y en la gracia de Dios. Por tanto, es una vida de fe, una vida de fe que produce testimonio, porque la fe es obediencia y la fe y la obediencia produce testimonio. Un testimonio que deja huella en otras personas que nos ven, que nos acompañan en el tránsito de la vida. Romanos 4, 11 al 12 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este texto nos habla de la fe de Abraham, de esa gran fe que le llevó a hacer cosas que no entendía del todo, pero Dios se las mandaba, que eran cosas que tenían un componente simbólico, un componente profético, que no entendía del todo, pero Dios se lo daba, se lo mandaba, y él siguió al pie de la letra todo lo que Dios le dijo. Siguió al pie de la letra, con fe, con obediencia, la voluntad de Dios. Y todo eso, nos dice este texto que acabamos de leer, son como huellas de fe que Él nos dejó para que ahora nosotros podamos seguir esas pisadas de fe, esas huellas de fe. En definitiva, Abraham andaba en la presencia de Dios a través de su constante conocimiento de la palabra de Dios, constante tomar en cuenta esa palabra de Dios, constante seguir el camino, la dirección de la palabra de Dios, a pesar de su situación, a pesar de sus adversidades. Él hizo lo que Dios le pedía, lo que Dios requería, y con ello dejó huellas, un testimonio. Pero Abraham anduvo en la presencia de Dios no solo durante un momento, una temporada. Abraham anduvo en presencia de Dios durante toda su vida, durante toda su vida. He visto a muchos creyentes tener momentos de euforia en los caminos de Dios, momentos de avivamiento, momentos de fe, de gran fe incluso. He visto a muchas personas tener episodios en su vida de una relación con Dios profunda, una relación estupenda. Pero he visto también que esos episodios de fe no fueron constantes, no fueron permanentes, no lo fueron, no lo son siempre. Esto es algo triste porque hace que el creyente se convierta
en alguien que cabalga una ola. Ahora está arriba, ahora está abajo, ahora está eh, en una actitud de victoria, dentro de un tiempo estará en una actitud de fracaso, de hundimiento. Abraham anduvo en la presencia de Dios durante toda su vida. En la vida de un creyente que anda en la presencia de Dios hay muchas bendiciones. Un creyente que anda en la presencia de Dios tiene que ser alguien que tiene claro que Dios le bendice. Y lo tiene claro porque ve esas bendiciones en su vida. Algunas de esas bendiciones nos alcanzan casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, en Génesis 21-22, habló Abimelech a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Este texto es Abimelech el que reconoce que Dios está con Abraham en todo lo que hace. Dios está con un creyente, de verdad, con un creyente que tiene esta fe de la que estamos hablando, un creyente que anda en la presencia de Dios, un creyente que anda de esta manera. Dios está con él en todo cuanto hace. Esto supone bendiciones, obviamente. Génesis 24, 1 y 35, se nos dice que era Abraham viejo y avanzado en años, y Jehová le había bendecido en todo, y engrandecido. Le había dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, camellos y asnos. Dios bendijo a Abraham en todo. Dios estuvo con Abraham durante toda su vida. Pero no olvides que hemos visto que Abraham andaba en la presencia de Dios. Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham andó delante de Dios. Abraham anduvo en la presencia de Dios y lo hizo toda su vida. Por eso toda su vida experimentó las bendiciones de Dios. Dios bendice a los suyos, a veces sin que se den cuenta. En otras ocasiones, Dios les hace esperar con paciencia sus bendiciones. En algunas ocasiones, las bendiciones de Dios parecen retrasarse. Unas veces vienen sin darnos cuenta y otras parece que se retrasan hasta que llegue el tiempo de Dios. En Génesis 18, 1, 10 y 14 se nos dice que le apareció Jehová en el encinar de Manre y le dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Por tanto, Abraham recibió muchas bendiciones de Dios, siempre. Pero una en concreto, la del hijo prometido, el hijo de la promesa, esta tardó años en ver el cumplimiento de esta bendición, de esta promesa en su vida. Y llegó, pero llegó en el momento de Dios. Génesis 21, 1 al 2. Visitó Jehová a Sara y concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Dios bendice a sus hijos que andan en su presencia, siempre les bendice, en general les bendice, y en alguna ocasión, alguna forma de bendición puede tardar un poco más en llegar, pero finalmente llegará. Porque hay bendiciones que requieren una combinación de fe y de esfuerzo propio para obtenerlas. Por ejemplo, en Génesis 24, 2 al 4, se nos dice que Dios había dicho a Abraham que tenía que ser fiel y mantenerse lejos del pecado, de la tierra de Canaán y de las contaminaciones paganas de la tierra de Canaán. Y por tanto, en Génesis 24, 2 al 4, vemos como cuando Abraham se siente mayor, llama a un criado suyo y le dice: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y en Génesis 24, 50 al 52, se nos dice que Labán y Betuel dijeron a este criado: de Jehová ha salido esto,
no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala, que sea mujer del hijo de tu señor. Por tanto, vemos como en la búsqueda de las bendiciones de Dios, Abraham se esforzaba, Abraham obedecía. Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y obedecía, pues, haciendo las cosas bien, no mezclándose con el paganismo, no mezclándose con las costumbres horrorosas de la tierra de Canaán, y también evitando que su hijo se mezclase con esas cosas, como nos muestra este pequeño relato que acabamos de leer. Y es que en la vida de un creyente que vive en la presencia de Dios, hay cosas, momentos ordinarios, cotidianos de la vida, que son tan normales que ni nos damos cuenta de ellos. Pero hay otros momentos en la vida de un creyente que son como pruebas, como dificultades. En la vida de todas las personas hay caminos llanos y cuestas. Los caminos llanos serían los momentos normales, cotidianos, ordinarios, y las cuestas serían las pruebas y las dificultades. Y las pruebas, las cuestas, ponen de manifiesto nuestro orden de prioridad y grado de fe y de entrega que hay que tener en esos momentos. En Génesis 22, 1 al 2 y 11 al 12, nos dice que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Entonces el ángel de Jehová le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta prueba tenía el propósito de poner de manifiesto que Dios no había hecho un ídolo de su hijo, que no lo había puesto en un lugar equivocado. Él amaba mucho a su hijo, a ese hijo deseado, a ese hijo esperado durante toda su vida, y cuando lo tuvo al final, siendo un hombre mayor, pues cabía la posibilidad de que lo hubiera puesto en un pedestal, en un lugar equivocado, en lugar de Dios incluso. Por eso Dios le probó de esta manera, para ver dónde estaba su corazón. Y una vez que Abraham obedeció lo que Dios le pidió, Dios le dijo, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así pues, aquello era una prueba, nada más. Este relato de que Dios le pidió a Abraham que le diese su hijo, que le ofreciese su hijo, no era más que una prueba. Dios nunca tuvo el propósito de que Abraham sacrificase a su hijo. Era solo una prueba de fe y de obediencia. Una prueba de orden de prioridad, de grado de fe y de entrega por parte de Abraham. Y Abraham aprobó, salió sobresaliente, con sobresaliente de aquella prueba. Y a veces en la vida Dios nos da sus bendiciones, cumple sus promesas en nosotros, también probándonos, eh, haciendo que nos esforcemos. Por tanto, andar en la presencia de Dios es algo que tiene que ver con un tomar en cuenta a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos, en el llano y en la cuesta, en la abundancia y en la escasez, es decir, en todo tiempo y circunstancia. Aún en las dificultades, el creyente debe andar en presencia de Dios, sean propias o ajenas, porque las dificultades propias o ajenas nos deben llevar a orar a Dios, a acogernos a su misericordia, a tener una conciencia de Dios distinta a cuando todo va bien. Las dificultades nos hacen darnos cuenta de la fragilidad, de nuestra fragilidad, de que no somos nada sin Dios, de que realmente estamos aquí de paso, de que realmente no somos ni tan capaces, ni tan fuertes, ni tan suficientes en las cosas de la vida como podemos creernos, sino que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios constantemente. Por eso Dios quiere que andemos en su presencia
en lo bueno y en lo malo, en el llano y en la cuesta, en todo tiempo y circunstancia. Porque en las dificultades propias o ajenas podemos tener una mayor constancia, un mayor discernimiento de que Dios está realmente con nosotros. Nos dice Génesis 19, 27 al 29, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y aquí que el humo subía de la tierra como de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades y se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde estaba. Aquí encontramos una adversidad. En este caso no era directamente de Abraham, sino de Lot, su sobrino. Pero en la vida pues pasamos por adversidades que son propias o a veces son de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros maridos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos en la fe. Y esas adversidades de otro, por empatía las hacemos nuestras. Y sufrimos y nos sentimos mal por el dolor ajeno. Pues bien, también eso forma parte de las cuestas de la vida en las que debemos seguir en la presencia de Dios, seguir teniendo una actitud de fe y de obediencia a Dios, como en el caso de Abraham. Porque también en esos momentos Dios nos libra de las dificultades y nos bendice. Y lo hace unas veces directamente, otras veces como respuesta a nuestras oraciones. En el caso concreto que estábamos leyendo, se nos dice en Génesis 20, 1 al 2, 7 y 17, partió Abraham a la tierra entre Cades y Sur y habitó como forastero. Y Abimelech, rey de Gerar, tomó a Sara y Dios le dijo, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. De nuevo, este texto nos habla de otro conflicto que tuvo Abraham en relación con Sara y en relación con Abimelech. Y lo importante para nosotros en el contexto de lo que estamos hablando es que aquel conflicto se resolvió porque Dios intervino con Abimelech, pero sobre todo porque Abraham oró por Abimelech y por los suyos. Y Dios respondió a Abraham y le contestó su oración y le dio la salida al problema, le dio la solución y le bendijo. Y en definitiva todo esto nos habla de que en ese andar en la presencia de Dios, como era en el caso de Abraham, a veces Dios resuelve los problemas, nos da salida a nuestros conflictos, a nuestras adversidades, a través de la oración. En algunos casos, Él lo hace directamente, Él interviene, como vemos en este texto, directamente, hablando con Abimelech, y, como dice a continuación, en otro momento Dios interviene después de nuestras oraciones. Por tanto, en la vida de un creyente que vive en la presencia de Dios, hay esta conciencia de que Dios está ahí con nosotros, en lo bueno, en lo malo, y que a veces Él ve las cosas y nos da la respuesta o nos da lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, y otras veces Él quiere que se lo pidamos, porque el pedir las cosas es para tener conciencia de que necesitamos de Dios, de que Dios es quien da las cosas. Por eso Dios quiere que le pidamos. Realmente cuando le pedimos algo a Dios, no le estamos informando de lo que nos pasa, de lo que necesitamos. Él lo sabe todo, antes de que le pidamos. Pero Él quiere que le pidamos. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos conciencia de nuestra necesidad de Él. Y por supuesto, en la vida de un creyente que vive en la presencia de Dios, si se reciben los problemas y las adversidades con fe, si se afrontan con fe, cuánto más no vamos a afrontar con fe ese momento final de la vida
qué es la muerte. La muerte de nuestros seres queridos o la muerte propia. La muerte de nuestros seres queridos se acepta con la tristeza de la partida y con la esperanza del encuentro. Alguien que vive en presencia de Dios no se queda de alguna manera traumatizado por la muerte de nadie. Hay personas que cuando les fallece un ser querido, un pariente, se traumatizan. Hay personas que tienen una actitud ante la muerte como si fuera un acontecimiento extraño. La muerte nos acompaña toda la vida, a nosotros y a las personas que nos rodean. Todos los días oímos hablar de muerte de personas de diferentes edades, ancianos, enfermos, encamados, gente joven, en accidentes, por enfermedades. Todos los días mueren muchas personas. Y así como mueren muchas personas, también nos tocará a nosotros el encuentro con la muerte, a nuestros cercanos o a nosotros mismos. Y para un creyente que vive en la presencia de Dios, la muerte de sus cercanos, de sus seres queridos, se acepta, como hemos visto, con esa combinación agridulce de tristeza y esperanza. Lógicamente, la partida de un ser querido, pues es algo que no nos gusta, esa partida, eh, y eso nos hace sentir tristes. En Génesis 23, 1 al 2 y 19 al 20, se nos dice que fue la vida de Sara 127 años. Y murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después la sepultó en la cueva de Macpela, al oriente de Manre, en Hebrón, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Por tanto, la muerte de un ser querido, como en este caso, ocupa a un creyente, le ocupa pues encargándose del sepelio, el enterramiento de su ser querido, haciendo duelo, incluso llorando la pérdida, y todo eso es normal. Todo eso es normal. Jesús lloró por la muerte de Lázaro, nos dice la Biblia. Ante la muerte de Lázaro lloró. Es normal que un creyente se duela, tenga pena, pesar por el fallecimiento de un ser querido. Ahora bien, otra cosa es tener una actitud y comportamiento en el que no hay esperanza, en el que hay pues una entrega al dolor, a la pena, de manera que esa persona no razone o no tenga un comportamiento propio de un creyente. Por tanto, un creyente tiene una actitud ante la muerte de sus seres queridos, una actitud adecuada que mezcla la pena, el pesar, la tristeza, incluso el llanto, con el gozo, la esperanza de saber que las personas cuando mueren, si están en la fe de Cristo, cuando mueren van con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice la Biblia. Para un creyente la muerte es un encuentro con Dios, es estar en la presencia de Dios. Y esto se piensa con respecto a la muerte de otro y por supuesto de uno mismo. La muerte propia es percibida por el creyente como esa partida para estar con Dios. En Génesis 25, 7 al 8, se nos dice que estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, que está enfrente de Manre. Por tanto, Abraham fue unido a su pueblo, a los suyos. La muerte para un creyente nos une a los que antes partieron creyendo en Dios y están con Dios. Todos los que creen en Dios por Jesucristo se encontrarán con Él en el mundo que está más allá de la muerte, en ese lugar donde van los justos en la presencia de Dios. Por tanto, la vida de un creyente que es en la presencia de Dios, es en la presencia de Dios hasta la muerte.
hasta la muerte. Es un camino, como dice Génesis 17:1, de perfección. Jehová le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, es un camino de crecer en la relación con Dios, en la comunión con Dios, en la fe con Dios, en la obediencia a Dios. Andar en la presencia de Dios es un camino que cuando alguien lo toma de verdad, lo transita toda su vida, hasta el final encuentro con Dios. Hemos hablado del mandato de andar en presencia de Dios. Y hemos visto que Abraham recibió ese mandato de andar delante de Dios. Y hemos dicho que en el contexto en el que aparece esta frase, tiene el significado de en presencia de Dios. Es vivir en la presencia de Dios, con una actitud y conducta de obediencia, de sometimiento a su voluntad, una actitud y conducta aprobada por Dios, agradable delante de Dios. Y nos hemos preguntado qué es y cómo se anda en la presencia de Dios, y hemos dicho que es una vida en el poder y en la fuerza de la palabra, una vida de obediencia y de testimonio, una vida que deja huellas para que otros puedan seguirlas. Abraham anduvo en la presencia de Dios durante toda su vida. En la vida de un creyente que anda en la presencia de Dios hay muchas bendiciones. Unas se reciben sin darnos cuenta y otras mediante la fe, el esfuerzo y la paciencia. También hay pruebas y dificultades en la vida de las personas que andan en presencia de Dios que determinan su orden de prioridad, su grado de fe, su entrega y su espíritu de oración. Todo ello hasta la muerte, que es percibida como un encuentro con Dios. El Salmo 27, versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Que Dios nos ayude a andar en presencia de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra que la vida de un creyente en Cristo, en ti, oh Padre, por Cristo tu Hijo, es una vida de fe, una vida de conocimiento de tu palabra y de obediencia, una vida de permanente perseverancia en ti, en lo bueno, en lo malo, en lo fácil, en lo difícil, en todo tiempo y circunstancia. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra relación contigo como un camino de vida, como un tenerte en cuenta siempre, en todo momento, para todas las cosas y para la gloria de tu nombre. Gracias también, Señor, porque sigues cuidando a los enfermos. Te queremos dar las gracias por la salud que le has dado a Carmen Rosa, porque sabemos que Carmen Teresa está en tus manos y esta operación que le espera, tú vas a ayudarla y vas a proveer para que ella salga de esa situación. También te quiero pedir por Susana, Señor, ten misericordia de ella y que todas estas pruebas que tiene que hacerse le salgan bien. Ayúdala, Señor, a tener esa sanidad que necesita. Ayúdala, Señor. También te suplico por Bexabé, por todo este tratamiento que va a recibir. Ayúdala, Señor, para que pueda todo ir encauzado para conseguir el propósito que ella y Fran tienen, Señor. Ayúdala. También, Padre, te pido por otras personas que te necesitan, como Santiago, hijo de nuestra hermana Ángeles. También te suplico por el niño de la familia de Antonio y Bárbara, que tú, por esta niñita, que tú la bendigas y que la sanes. Y por otros, Señor, por otras personas que están enfermos o que te necesitan, por la familia de Noemí, por los padres de Josefina,
por Jeremías, Señor, ten misericordia de él, termina de sanarle de esta enfermedad que ha padecido, y Señor, que él pronto pueda estar en su casa sano. Ayúdele, Padre. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos ayudas, y esperamos que en las cosas que tenemos por delante, tú nos ayudarás y proveerás. Bendito seas, Padre, por todo. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.